Bitcoin sube un 9% en pocas horas, recuperando niveles claves perdidos estos últimos días, pero a pesar de ya haber rechazado tanto la media móvil de 200 diaria como también la Bull Market Support Band, dos zonas importantísimas de soporte y resistencia dinámicas, ¿es posible afirmar que ya no vamos a volver a caer hasta estos niveles? En el vídeo de hoy te voy a explicar por qué no deberías fiarte de las últimas subidas vistas en los mercados, analizaré la última hora de Bitcoin y también analizaré la última hora del SP500, del oro y del euro dólar. Bueno, empezando por el calendario económico y más allá de la reunión de emergencia a puerta cerrada que convocó la Fed para el día de hoy, justo a raíz de las noticias de última hora relacionadas con Silicon Valley Bank, ahora en un momento hablaremos de ello, el día, como podéis comprobar, será muy tranquilo, pero es que el interés se ha centrado tanto en conocer nuevos detalles sobre estas noticias de última hora que han afectado a todos los mercados, como en ver la reacción de los principales índices durante la jornada. De todos modos, lo que podemos hacer es repasar por encima las noticias de última hora que vamos a tener durante esta semana y como podéis comprobar ya mañana mismo, martes, vamos a conocer datos de IPC en Estados Unidos. Creo que no hace falta que os explique la increíble importancia del dato. El miércoles nos pasamos a la otra cara de la moneda, conociendo el IPP y también las ventas minoristas correspondientes al mes de febrero. Justo por aquí podéis encontrar los datos. También, ya pasándonos al jueves, además de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, centraremos la atención en Europa, ya que podremos acceder a una nueva subida de tipos de interés. Bajamos por aquí y aquí encontramos todos los datos de Europa, que como ya sabéis se espera de 50 puntos básicos. También, evidentemente, podremos escuchar a Christine Lagarde hablar sobre el futuro de la región. Finalizaremos ya el viernes con datos de inflación también en Europa. Entonces, todos estos datos van a servir para que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, se haga una idea de si debe implementar una subida de 50 puntos básicos en la reunión de la semana que viene, confirmando lo que comentó la semana pasada, o si por el contrario puede mantener la perspectiva inicial de 25 puntos básicos. Cuando digo estos datos me refiero evidentemente a los datos de Estados Unidos, no se va a centrar en los datos de Europa porque ya tiene suficiente con lo suyo. Ya sabéis lo sensibles que están los mercados a esta situación, por lo que todas estas noticias van a generar un impacto directo, real, durante toda la semana. Entonces, yendo ya a noticias de última hora, empezaremos por SVB, también conocido como Silicon Valley Bank, uno de los principales focos de problemas durante estos últimos días, y es que ayer domingo se ideó un plan para respaldar a los depositantes con dinero en el mismo banco. Además, tanto los depositantes de este banco como los depositantes en Signature Bank de Nueva York, ayer se cerró por temores de contagios sistémicos similares, esto en otras palabras es efecto dominó, tendrán acceso completo a sus depósitos como parte de múltiples movimientos que los funcionarios justamente aprobaron ayer, que es lo que hemos comentado. La Reserva Federal también dijo que está creando un nuevo programa de financiamiento a plazo bancario destinado básicamente a proteger pues, estas instituciones afectadas. Veamos cómo van saliendo las próximas noticias porque realmente el mercado, pues ya sabéis que está muy pendiente de esta situación, que evidentemente no hace ningún tipo de gracia ni a la bolsa tradicional ni al mercado de criptomonedas. Vamos a pasar también a otro foco importante y nos centramos en el USDC, que como podéis comprobar, la semana pasada, yo me imagino que ya lo sabréis, perdió claramente la paridad contra el dólar, pero fijaros cómo ya está cerca de recuperar el mismo nivel, aunque pueda parecer muy poco, es un delay o un DPEG, mejor dicho, bastante importante, pero es que el USDC llegó a estar a 0.8823, una auténtica barbaridad. Fijaros esta enorme caída que tuvo durante el día 11 de marzo. Entonces, en cuanto a las noticias del USDC, según los datos, Circle implica un enorme depósito de reserva de unos 3.3 mil millones de USDC en Silicon Valley Bank, que ya hemos comentado cómo está. Y el CEO de Circle, Jeremy Allaire, ha tenido que confirmar que las reservas de USDC estaban seguras y protegidas. De hecho, ya ha dicho que van a traspasar todo el capital a The Bank of New York Mellon. Entonces, estos son los dos focos principales, la actualización de los últimos focos de problemas que han afectado a los mercados en cuanto a Silicon Valley Bank, en cuanto a Signature Bank, en cuanto a USDCs. Vamos a dejar
por aquí la última hora de noticias. Estas son las actualizaciones y nos vamos a centrar ya en otros temas que también son bastante importantes. Entonces, empezando por el análisis de última hora de Bitcoin, luego, como siempre, hablaremos del S&P 500, del oro y del euro dólar. Justo ayer, después de las noticias que se han ido aconteciendo, el precio forma una increíble subida de prácticamente un 9% en pocas horas, justo después de un movimiento de desaceleración del que ya estuvimos hablando ayer. Este movimiento nos lo teníamos que tomar como pues lo que es un movimiento de desaceleración, con lo cual de falta de fuerza, en un nivel de resistencia, con lo cual una zona de susceptible reversión. Evidentemente, ayer ya comentamos que, como en cualquier zona de soporte y resistencia, se pueden formar dilataciones que impliquen pues, una high test, que es justamente lo que se forma al principio, una ruptura alcista para luego una envolvente bajista, o incluso una dilatación mayor, pudiendo acompañarse de alguna noticia, que fuera a testear niveles dinámicos, en vez de una resistencia horizontal, bueno, en este caso diagonal, como es la parte inferior del canal en el que estábamos anteriormente, pues omitir esta resistencia y atacar, por ejemplo, la media móvil de 50 de 4 horas o la media móvil de 20 diaria, que son estas dos medias móviles que tenemos aquí, con lo cual resistencias dinámicas. Evidentemente, pese a que se haya formado, pues bueno, un poco la opción que dábamos por posible, yo no me refería a esto. Quiero decir, yo me refería pues a que dentro de y siguiendo con esta volatilidad y falta de fuerza, el precio pudiera dilatar, como digo, omitiendo la diagonal y que la media móvil de 50 se acercara un poco y la de 20 se acercara otro poco. Y oye, pues en vez de rechazar una zona exacta, dilatas, como digo, y rechazas una que está un poquito por encima, pero manteniendo la estructura. Esto, lo que vimos ayer, pese a que en cuanto a teoría, porque si recoges mis palabras, dije esto, no es en cuanto a mensaje a lo que me refería, con lo cual esto no es lo que podía esperar, ¿no? Entonces, dejando de lado lo que sucedió, vamos a focalizarnos en si esto es real o no es real, qué podemos esperar para estos próximos días y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Pese a que creo que la volatilidad alcista podría no haber terminado, porque al final cuando pues tiramos hacia un lado, la no ineficiencia, sí que hablaremos de ineficiencia, pero la irracionalidad, podríamos decir, del mercado, pues puede desarrollarse siempre un poquito más, ¿no? Entonces, pese a que creo que es posible que no haya terminado, esto se trata de una ineficiencia del mercado. No podemos estar por encima de los niveles en los que estábamos antes de saber que 100% Silvergate iba a quebrar, que no estamos por encima, pero estamos prácticamente en los mismos niveles. Sería testear un poquito más por arriba, serían los niveles de los 23.400 y estamos en los 22.200, sería más o menos 1.000 puntos más. No podemos estar por encima de niveles que antes de saber que la situación económica era peor de lo esperado, ya lo estamos, que los tipos iban a tener que subirse más y durante más tiempo de lo esperado, ya lo estamos, y que Silicon Valley Bank y Signature Bank iban a estar como están, ya lo estamos. Creo que es evidente que esto se trata de una ineficiencia, porque el mercado no puede valer más que antes de conocer esas noticias que son realmente negativas, en mayor o menor medida, pero si tú estás aquí y vienen 4 noticias negativas, tú tienes que ajustarte. ¿Será esto o será esto? El mercado, todos los participantes del mercado decidirán cuál es el precio exacto. Pero si tú estás aquí, vienen todas estas noticias, te vas aquí, luego, manteniendo esas noticias, no puedes estar aquí. Porque las noticias son para esto, no para esto, ¿ok? Entonces, pese a que la teoría dice que los mercados son eficientes, creo que en este caso no, en el corto plazo no son eficientes, son totalmente ineficientes y creo que esto es una muestra de ello. Es mi opinión. Entonces, esta semana es determinante, ya lo hemos visto, y si las noticias al final son mejores de lo esperado, ok, perfecto, vamos a ver noticias importantísimas, IPCs, IPPs, situación en Europa, situación en Estados Unidos. Bueno, veremos muchas noticias, ya las hemos repasado y las iremos repasando. Y esas noticias, algunas de ellas, son motivos por los cuales caímos. Algunas noticias son o tienen relación con las noticias que veremos esta semana. Entonces, oye, que las noticias son más positivas de lo esperado. Imaginaos que mañana el IPC, la inflación en Estados Unidos, es, pues en vez de lo que se espera, un punto menos de lo que se espera. Oye, pues perfecto, el mercado se ajustará para bien. Pero mientras no sea así, esto es totalmente ineficiente, ¿vale? Entonces, pese a que hay muchos niveles importantes, pese a que hay muchos niveles que podríais utilizar como
indicativo, como soporte, como lo que sea, solo deberíais estar centrándoos en 3 concretos. Punto número 1, la Bull Market Support Band. Punto número 2, la media móvil de 200 diaria. Punto número 3, esta zona de soporte de aquí, entre los 18.600 y los 19.600. En este orden de importancia. Es este el orden de importancia que tenéis que seguir. Bull Market Support Band, media móvil de 200 diaria, zona de soporte diario y semanal. Son los más importantes porque son los que siguen manteniendo viva la hipótesis de dejar atrás la tendencia bajista. Por ejemplo, podrías decir, oye, es que ya se ha roto la media móvil de 20 diaria, ya se ha roto la media móvil de 50 diaria, que son niveles importantísimos. De hecho, muchas veces el mercado cuando hace pullbacks o rechaza la de 50 o rechaza la de 20 diaria. Perfecto. Y podrías decir, oye, ya las hemos roto y la estamos rechazando. Sí, pero cuando tú estás intentando verificar un movimiento que va más allá de los próximos días y las próximas semanas, hay niveles que se tienen que romper. Por ejemplo, fijaros, cuando rompimos en esta etapa de aquí la media móvil de 200 diaria, la media móvil de color azul, el precio luego posteriormente rechazó claramente en varias ocasiones y llegó a hacer tendencia alcista por encima de niveles como la media móvil de 20 y de 50 diaria. Y esto a ti te podría decir, oye, cuidado porque la tendencia no es tan bajista. No, sí que lo es, pero es que estamos en proceso de testear como resistencia una media móvil de 200 diaria. Con lo cual es evidente que para ello se tiene que crear una tendencia o una microtendencia en el corto plazo que mantenga como soporte niveles de resistencia en otras situaciones. Y en este caso lo que hicimos fue romper la media móvil de 200, utilizar como soporte niveles tan importantes como la media móvil de 50 y de 20 diaria para testear la media móvil de 200 y confirmar un cambio de tendencia mucho más allá de una media móvil de 20 o de 50 diaria, porque era un cambio de tendencia semanal, cambio de tendencia cíclico. Luego, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? Pues testear la de 20 o la de 50, la de 20 o la de 50, la de 20 o la de 50 como resistencia. Y aquí también, pues perfecto. Ahora lo mismo. Oye, hemos roto la media móvil de 200 diaria. Sí, tenemos por encima como resistencia la media móvil de 20 y la de 50 diaria. Pero es que estamos intentando llevar a cabo algo que va mucho más allá de una media móvil de 20 o de 50, que es una de 200. Entonces, es normal que se formen esas resistencias intermedias, esas tendencias bajistas intermedias. Igual que aquí se formaron tendencias alcistas intermedias, pues aquí al revés, si es que el mercado es sencillo, no hay que complicarlo más. Luego, evidentemente, la Bull Market Support Band ya sabéis lo que es una zona mega hiper importante de soporte, en este caso dinámico, y luego esta zona de soporte que hemos comentado, que se ve igual en gráfico diario, 18.600 y 19.600, son los niveles que realmente mantienen viva la hipótesis de seguir haciendo mínimos crecientes en esta temporalidad semanal. Al final, el romper por debajo de estos niveles lo que te indica es que tú dejas de hacer mínimos crecientes y vuelves al pozo. Entonces, a modo de resumen de esta última hora de Bitcoin, y ahora pasamos ya con S&P 500, oro y eurodólar. No creo que haya terminado esta volatilidad alcista. Me da igual, o sea, lo mínimo con lo que os tenéis que quedar del análisis es eso. Yo creo que puede no haber terminado por la irracionalidad de los mercados, pero yo creo que es lo menos importante. Punto número 1. Punto número 2, es totalmente injustificada. Punto número 3, creo que significa la antesala a unas caídas mayores durante los próximos días, a menos que las noticias de esta semana pues provoquen o mejoren el contexto en el que nos encontramos, que ahí ya no entro, ni pincho ni corto porque no las conozco, no sé qué es lo que puede pasar, pero independientemente de la volatilidad en el corto y medio plazo, los niveles que tenemos que respetar, los niveles en los que nos tenemos que focalizar, van más allá de esa media móvil de 200, de 50 o de ese price action en el corto plazo. Van directamente a la Bull Market Support Band, media móvil de 200 y zona de soporte, ¿vale? Este sería el resumen del vídeo, este sería el resumen del análisis de Bitcoin y son los puntos con los que os tenéis que quedar durante el día de hoy. Entonces, en cuanto al S&P 500, fijaros cómo se ha roto ya esa zona de soporte de los 3.900 y pese a que se deshace un poco de esa estructura tan alcista o claramente alcista que podíamos esperar, mantiene la diagonal y la media móvil de 200 diaria. Pero sí que es cierto que depende en exclusiva del día de hoy. ¿Por qué? Pues porque el día de hoy, de hecho ya lo ha llegado, estos son los futuros evidentemente del S&P 500, fijaros qué es lo que estaba haciendo en gran parte de la jornada inicial, una envolvente alcista. Claro, si el precio rompe una zona de soporte, unos niveles de soporte tan importantes como es la de 200, la diagonal, la zona de soporte, pero
luego vuelve la fuerza alcista y se hace una envolvente alcista, mantenemos realmente esa estructura de impulso, pullback y continuación, y lo que hará es que el precio pues, atacará literalmente ciertos niveles importantes, como por ejemplo los 4.075, esta zona de aquí aproximadamente. Estos niveles de aquí, si hoy confirmamos una envolvente alcista, o hoy desaceleramos y mañana una envolvente alcista, atacaremos estos niveles de aquí. Prácticamente seguro. Fijaros y podéis comprobar que cuando tenemos niveles de soporte, cuando tenemos niveles de resistencia, es muy habitual como pues, poder dilatar un poco. Fijaros, el precio viene para aquí, no toca exactamente. Y luego envolvente alcista, ¡pam!, explosión. Y esto pues lo podéis encontrar en tantas y tantas o tantos ejemplos anteriormente. Este punto de aquí, fijaros, parece que rompe el máximo anterior, el doble techo, ¡pam!, envolvente bajista y para abajo. Y así sucesivamente. Entonces, estando en esta tesitura en la que parece que puede entrar el pánico con esta ruptura bastante clara, si no hay la confirmación del día de hoy, ¿dónde queda la ruptura? En nada. Queda en nada, porque al final la ruptura es lo que te desbloquea, por así decirlo, un siguiente nivel. En este caso, la ruptura de un soporte te desbloquea este punto de aquí, desbloqueas nuevo mapa, y tú cuando desbloqueas un nuevo mapa en un juego, ¿qué haces? Ir a visitarlo. Pues si no lo visitas, ¿qué pasa? Que no te interesa ese mapa, por lo cual no estás mostrando interés en esa posibilidad. Pues esto es lo mismo. Si tú desbloqueas o rompes una zona de soporte y lo que haces no es ir a verla, es que no te interesa. Con lo cual, ¿qué haces? Pues volver para arriba, porque no hay otra dirección, ¿no? Entonces, bueno, depende un poquito del día de hoy y ya veremos cómo se va desarrollando. El oro parece ser que ya ha confirmado, fijaros en gráfico diario, ya lo teníamos aquí, esta hipótesis de cambio de tendencia que llevamos semanas comentando a través de una figura de doble suelo. Ahora dejamos atrás ya esta tendencia bajista en gráfico diario. ¿Por qué dije no entréis ahora? Porque lo único que estamos haciendo es un pullback para seguir cayendo, que es lo mismo que hicimos aquí o aquí, en mayor o menor medida, pero es literalmente lo mismo. Y comentamos, esperad al doble suelo y entramos, porque el doble suelo implica ya un cambio de tendencia en gráfico diario, que se alinea claramente con el cambio de tendencia que se está intentando gestar en gráfico semanal. Pues bien, ya tenemos ese doble suelo en gráfico diario, con lo cual, a ver, luego evidentemente esto puede ser un pullback en forma de A, B, C. No tengo ni idea. Si se formara así, pues si un doble suelo en gráfico diario ya es potente, imaginaros cómo es en gráfico semanal. Esto ya sería para no subir durante los próximos 6-10 meses, sino para estar 15 meses seguidos subiendo en el oro. Igualmente, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cambio de tendencia diaria que puede ayudar a que el gráfico semanal pueda seguir subiendo. Ahora, ¿qué es lo que o en qué nos tenemos que focalizar? Pues bueno, entendiendo que ese gráfico semanal puede ser impulsivo porque ya hay un principio de cambio de tendencia, podemos seguir viendo pullbacks y continuaciones en gráfico de una hora, hay de una hora de un día, con lo cual es únicamente unirnos, para quien no se haya unido, a cualquiera de estos pullbacks para dar esa continuación alcista en todo este desarrollo semanal que podemos esperar del oro. ¿En qué nos podemos fijar? Punto número 1, Fibonacci, tiráis Fibonacci. Punto número 2, medias móviles, la de 20, muy interesante. Punto número 3, máximos y mínimos anteriores, esta zona de aquí, los 1857, muy interesante. Punto número 4, niveles intradiarios. ¿Alguna zona intradiaria habrá? Pues bueno, estos niveles son los que os pueden servir como referencia en el momento en el que os queráis unir a esa tendencia alcista en gráfico semanal y diario que ya estamos viendo. El euro dólar, finalizamos con esto. Finalmente, pudo mantener la zona de soporte comentada anteriormente. Personalmente no las tenía todas, pero ahora es que se enfrenta a algo mucho peor y es la media móvil de 50 diaria. Lo bueno es que no ha habido aún ningún cambio de tendencia diario, es decir, como podéis comprobar, el gráfico diario estaba subiendo, está cayendo y ahora está como intentando subir. No hemos visto, como en el oro, un doble techo aquí para un cambio de tendencia. Simplemente el precio ha pasado de subir a caer. Pues oye, lo bueno es eso. Lo bueno es que el precio ahora puede seguir subiendo, puede desarrollar un movimiento mayor porque no ha roto un mínimo anterior. El mínimo lo teníamos aquí y nos hemos apoyado. ¿Es una alteración en la tendencia? Hombre, es un principio de alteración, pero tampoco es un mínimo decreciente. Claro, eso sí, todo lo que no sea romper el máximo anterior, ¿qué implica? Implica un giro en las caídas, formando caídas importantes durante las próximas semanas y meses sin ninguna duda. ¿Por qué? Pues porque el gráfico mensual viene de romper claramente la zona de soporte, el nivel de 1,057, importantísimo, hacer un pullback y envolvente bajista. ¿Qué es lo que le salva? Le salva pues que el gráfico diario y el gráfico semanal han pasado de caer a subir y de subir a caer. Pero ¿quién no te dice que esto es un pullback para seguir subiendo?
Pues bueno, te lo dice literalmente el ver una alteración, el ver un doble techo, el ver un máximo decreciente, te lo dice el ver algún patrón técnico que no sea positivo, que no sea alcista. Del mismo modo que en el oro el patrón técnico era un doble suelo diario, aquí no hay ningún patrón, ni en gráfico diario, ni en gráfico semanal, ni en gráfico de nada. Entonces, esto de aquí es un impulso, un pullback para seguir subiendo hasta que se forme algún patrón técnico de reversión que afecte evidentemente al gráfico mensual, en el sentido de estar empezando a ver en temporalidades inferiores cambios y giros en la tendencia que pueden afectar directamente al gráfico mensual. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.